¿Y si la Atlántida no fue destruida por un desastre natural, sino sepultada viva por un decreto divino directo? Esta pregunta resuena en las profundidades como un secreto olvidado que duerme bajo las olas desde hace milenios. La mayoría de nosotros fue enseñada a ver esta ciudad como una simple leyenda creada por el filósofo Platón. Nos dijeron que era un cuento moral sobre el orgullo y la caída de una civilización avanzada pero arrogante. Pero existe una posibilidad aterradora que cambia por completo nuestra comprensión de la historia sagrada. Tal vez la Atlántida no solo existió, sino que cumplió un papel espiritual que pocos se atrevieron a considerar. Y si no es una ruina perdida, sino un sello que Dios puso sobre algo que el mundo jamás debería volver a ver. Desde el primer versículo de Génesis, la Biblia nos da pistas de que hay mucho más bajo la superficie del texto. La Escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Esta no es solo una descripción poética de un mundo en formación, sino una declaración de guerra espiritual. Antes de que existiera la luz visible, ya había tinieblas. Y antes de la creación humana había caos. El término hebreo usado para abismo es tehom, una palabra que lleva un peso casi vivo en su significado original. No describe un agujero físico, sino una profundidad espiritual, un espacio de retención donde algo habita. El abismo es el escondite de la ira divina, el lugar donde Dios oculta lo que no puede caminar entre los hombres. Si ese abismo fue sellado con agua, debemos preguntarnos con temor qué es lo que había dentro de él. Las Escrituras sugieren la existencia de una civilización anterior que fue borrada de la faz de la tierra, una era que existió antes de Adán, moldeada no a la imagen de Dios, sino según los caprichos de ángeles caídos. Estos seres espirituales, conocidos como los vigilantes, decidieron usar su autoridad para gobernar la materia. El resultado fue una era de corrupción absoluta, que Dios no solo juzgó, sino que decidió borrar por completo. Pero Dios no siempre destruye con fuego. A veces Él esconde con agua para mantener el mal lejos de la superficie. Atlántida pudo haber sido el trono de ese gobierno rebelde construido con una sabiduría totalmente corrompida. Hablamos de una tecnología espiritual y una jerarquía angélica que desafiaba directamente el orden del cielo. Ella fue hundida, no por una casualidad geológica, sino por un decreto espiritual que buscaba contener su maldad. El mar en este escenario no es un castigo, es un velo que Dios creó para separar a los vivos de los juzgados. El océano se convirtió en el más antiguo de los sellos, y Atlántida no se volvió ruina, se volvió un trono dormido. Existen relatos en diversas culturas sobre imperios que desafiaron a los cielos y fueron tragados por las aguas. El patrón es siempre el mismo. Estas ciudades son hundidas como si Dios quisiera aislar espiritualmente una realidad. Si Dios escondió la Atlántida bajo kilómetros de agua salada, no fue por accidente, fue por pura misericordia. La idea de que sea un trono espiritual sellado cambia completamente el modo en que vemos la historia bíblica. Porque un trono siempre quiere ser ocupado, y si el sello se rompe, ella no volverá como un simple sitio arqueológico. Volverá como un sistema, como una influencia y como un imperio invisible que busca retomar su antiguo dominio. Nosotros ya estamos viendo las señales de este retorno en el resurgimiento de filosofías antiguas y ocultas. El fascinio moderno por la sabiduría atlante y los cultos al mar son síntomas de que algo se mueve abajo. El espíritu de Atlántida está resurgiendo y el mar está inquietándose como si la prisión estuviera cediendo. Dios nunca dejó de vigilar el abismo, pues Génesis dice que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas oscuras. El Espíritu Santo observa, sondea y espera el tiempo, vigilando lo que fue sellado antes de la luz. Él conocía lo que había sido encerrado allí, y solo entonces decidió comenzar de nuevo con la creación de Adán. Si esta teoría es correcta, estamos viviendo en un intervalo frágil entre dos mundos que colisionarán pronto. Lo que Dios comenzó con la humanidad es restauración, pero lo que fue sellado aún respira y observa desde el fondo. En el tiempo profético,
Esa fuerza será liberada para el último acto antes del juicio final y definitivo. ¿Has notado cómo el mar ha sido protagonista de fenómenos inexplicables en nuestros días más recientes? Tsunamis devastadores y perturbaciones magnéticas ocurren en regiones donde ninguna tecnología funciona bien. Tal vez esos fenómenos no sean naturales, sino el resultado de un sello que está comenzando a moverse. Si la Atlántida está ahí abajo, no está durmiendo, está aguardando el momento preciso para emerger de nuevo. Porque el trono que Dios hundió aún no fue destruido, solo fue sellado para proteger a la creación actual. Antes del diluvio había un trono en el mundo que no pertenecía a Dios, sino a seres que robaron la gloria. ¿Qué hace el Creador con un trono construido por ángeles caídos que corrompieron a su creación perfecta? Él no lo destruye inmediatamente. Él lo sella bajo capas de agua y oscuridad, hasta el día del juicio. Muchos imaginan que el diluvio fue solo un castigo para la corrupción humana, pero fue mucho más que eso. Aquel mar de aguas no fue solo destrucción, fue un acto de contención para frenar una invasión espiritual. Cuando Dios decidió cubrir la tierra con aguas, Él estaba hundiendo estructuras y entidades rebeldes. Lo que Él sepultaba no eran solo cuerpos, sino un trono espiritual que se había levantado contra su orden. Bajo esa perspectiva, Atlántida era el centro de poder construido por los vigilantes que descendieron. Estos ángeles tomaron para sí aquello que nunca les fue concedido y fundaron un gobierno alternativo. La Biblia nos dice en Génesis 6 que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y las tomaron. De ese acto prohibido surgieron los Nefilim, los gigantes y los héroes de renombre de la antigüedad. El texto afirma que toda la tierra se llenó de violencia debido a la influencia de estos seres híbridos. Lo que debía ser un gobierno celestial se convirtió en una tiranía absoluta sobre la creación material. El cielo fue invadido por la arrogancia, y la tierra fue sofocada por una corrupción nunca antes vista. Pocos consideran dónde habitaron esos seres y dónde edificaron sus fortalezas para reinar como dioses. Aquí entra la Atlántida, no como una leyenda poética, sino como la sede física de ese imperio caído. Platón describió la ciudad con anillos concéntricos, separada por canales y repleta de metales preciosos. Y si ese diseño no fuera solo arquitectónico, sino una representación de una estructura de poder espiritual, el centro era el trono de los caídos y los círculos alrededor eran capas de contención y comando mágico. Atlántida sería entonces una réplica blasfema del trono celestial, una falsificación de los ángeles caídos. Dios respondió a esa afrenta transformándola en una prisión, porque lo que es sellado no puede gobernar. El libro de Enoc profundiza esta narrativa, revelando que los vigilantes pidieron perdón sin lograrlo. Dios rehusó su petición y determinó su prisión en lugares oscuros y profundos, lejos de la superficie. Enoc describe esas prisiones como montañas de oscuridad, donde ni el tiempo alcanza ni el fuego ilumina. Ese lugar tiene todas las características del abismo que está situado físicamente bajo las aguas del mar. Si los vigilantes fueron aprisionados allí, sus ciudades y sus tronos fueron hundidos junto con ellos. Dios no dejó piedra sobre piedra, pero cubrió todo con agua porque hay cosas que solo pueden ser contenidas. Por eso Atlántida no es solo una ruina arqueológica, es un sello con una ubicación espiritual precisa. Hoy, cuando miramos al fondo de los océanos, encontramos formaciones que la ciencia no puede explicar. Pirámides sumergidas y plataformas geométricas parecen vestigios de un trono que ya gobernó sobre la tierra. Son fragmentos petrificados de un poder que fue arrancado de la escena antes de que consumiera todo. Un trono es un lugar de autoridad, y cuando es retirado, espera pacientemente para ser ocupado nuevamente. Atlántida representa el intento de establecer un dominio sin Dios, un Edén alternativo y oscuro. Por un tiempo, lograron ser adorados, pero Dios intervino drásticamente para cerrar ese ciclo de rebelión. El diluvio impidió que el mal continuara, pero la profecía bíblica es clara, los sellos no son eternos.
Apocalipsis 9 nos alerta sobre una estrella que cae del cielo con la llave del pozo del abismo. Ella abre el abismo y de ahí salen criaturas que no son simbólicas, sino seres que estaban sellados. Si ese abismo es el mismo que está bajo las aguas, entonces lo que va a emerger es el sistema de Atlántida. No volverá como una ciudad de piedra, sino como un espíritu y un orden mundial que desafía a Dios. El mar siempre ha sido visto como símbolo de misterio, pero la Biblia lo asocia al abismo y las tinieblas. En el segundo versículo de la Biblia, el Espíritu de Dios flotaba sobre aguas que cubrían algo previo. La pregunta perturbadora es ¿qué había allí antes de que Dios pronunciara las palabras «haya luz»? El texto revela que el abismo no fue creado durante la reordenación, sino que ya estaba presente allí. El hecho de que el Espíritu Santo flotara sobre él sugiere que Dios estaba vigilando una prisión activa. En la tradición hebrea, la palabra Tehom describe una dimensión de profundidad viva y no un simple vacío. Es un vientre de contención donde algo fue colocado para no volver a interactuar con la humanidad. A lo largo de las Escrituras, el abismo aparece siempre relacionado con el juicio divino y el castigo. Cuando sucedió el diluvio, las fuentes del gran abismo se rompieron para liberar el agua de abajo. Las aguas que cubrieron el mundo vinieron también del vientre de la tierra, de esa prisión oscura. Esas aguas llevaron más que destrucción. Fueron una exhalación de lo que estaba contenido en el fondo. En el Apocalipsis, las criaturas que emergen tienen apariencia híbrida y un comportamiento destructivo. Ellas vienen del mismo lugar donde Dios selló aquello que no podía vivir más entre los hombres. Si el abismo está debajo del mar, el océano funciona como una tapa líquida sobre una prisión invisible. Atlántida sería el punto de contacto, el centro espiritual construido para ejercer dominio en la tierra. Fue hundida como aislamiento, un trono que fue sellado para cortar su conexión con la superficie. El problema actual no es lo que fue hecho en el pasado, sino lo que está intentando volver ahora. El abismo no está silencioso. Hay señales claras en el mundo natural de que está respirando de nuevo. El Triángulo de las Bermudas podría ser una grieta en el sello donde el abismo respira con más fuerza. La ciencia admite que más del 90% del océano permanece inexplorado para el ser humano. Existen lugares que rechazan nuestra presencia, donde los satélites fallan y las brújulas enloquecen. Tal vez son defensas espirituales creadas por Dios para impedir que el hombre acceda a lo prohibido. En el libro de Job, Dios pregunta si el hombre ha entrado en los orígenes del mar o visto el fondo. Esas preguntas afirman que existen dimensiones en la creación que permanecen fuera de nuestro alcance. Proverbios 8 revela que cuando Dios fundó la tierra, también fijó los cimientos del abismo con precisión. El abismo es una prisión organizada con estructura, capas, centinelas y portones que Dios diseñó. Lo que llamamos Atlántida puede ser parte de esa estructura, un ancla espiritual de uno de los sellos. Las sabidurías antiguas están siendo romantizadas y las filosofías ocultas vuelven a estar de moda. El culto al mar crece y el discurso de la conciencia oceánica se vuelve común en nuestra cultura. Lo que antes era visto como misticismo peligroso, ahora es tratado como espiritualidad moderna y luz. Detrás de esas ideas hay un patrón y un soplo que viene directamente del fondo del abismo marino. Tal vez lo que está sellado ya no quiere esconderse y busca influenciar a la superficie sutilmente. No emergerá con apariencia de monstruo, sino como luz, cura y sabiduría para engañar a las naciones. Lo que fue colocado en el abismo no fue olvidado, solo encerrado hasta que llegara el tiempo justo. Existen sellos que no fueron dibujados en pergaminos, sino grabados en el propio tejido del mar. Job 38 dice que Dios cerró el mar con puertas y le puso cerrojos cuando irrumpió del vientre. Esa descripción revela un sistema espiritual de contención que impide que el mar avance más de lo debido. Esos sellos son invisibles pero reales y están activos para que lo que el mar cubre no sea soltado.
Existen realidades antiguas y sentencias en curso que no pertenecen a nuestro tiempo actual. Cuando el diluvio sucedió, Dios selló a los espíritus que corrompieron la creación de forma irreversible. Por eso en Apocalipsis 21 se dice que el mar ya no existía, pues su propósito de prisión habrá terminado. Hasta ese momento, los sellos están de pie, manteniendo a los vigilantes amarrados con cadenas de fuego. Esas cadenas son sentencias registradas en el cielo, pero ejecutadas en las profundidades de la tierra. La ciudad circular de Platón podría representar la arquitectura de esa estructura de contención divina. Atlántida no sería la capital de un imperio, sino la tapa del lacre que mantiene el mal encerrado. Por eso nunca fue encontrada. No está en el nivel de la arqueología, sino en el nivel espiritual. Hoy la humanidad intenta acceder a lugares bloqueados con submarinos y tecnología avanzada sin éxito. Siempre hay un punto donde la tecnología falla, porque son las puertas que Dios trancó personalmente. La llave del abismo mencionada en Apocalipsis confirma que los sellos tienen una hora marcada para romperse. Cuando eso ocurra, el mar devolverá lo que escondió y las criaturas selladas volverán a la superficie. El mundo ya siente que los sellos se aflojan con el retorno del interés por las sabidurías ocultas. El espíritu de Atlántida no es una entidad con forma definida, es una atmósfera de rebelión. Exalta el conocimiento sin temor a Dios y busca el poder sin sumisión a la autoridad divina. Ese espíritu vuelve ahora disfrazado de despertar, evolución y conciencia superior para seducirnos. Quiere reerguer un imperio que Dios hizo cuestión de enterrar bajo kilómetros de agua y olvido. El interés global por civilizaciones perdidas no es solo curiosidad, es una nostalgia espiritual peligrosa. Las personas quieren volver a algo que no vivieron, una señal de que lo adormecido comienza a pulsar. Este espíritu no quiere asustar, quiere seducir presentándose como una alternativa espiritual libre. Sustituye la santidad por la sensibilidad y la verdad absoluta por la experiencia mística personal. El espíritu de Atlántida sabe que su tiempo termina y quiere ocupar las mentes antes de ser liberado. Ya está dentro de las casas, en los libros y en las canciones que parecen inofensivos a simple vista. Se habla de conectar con las energías del océano y de honrar a los antiguos maestros sumergidos. Eso es invocación disfrazada, una semilla plantada por una influencia que nunca fue destruida del todo. Está en los ambientes académicos y en las terapias holísticas, disfrazado de progreso y nueva conciencia. Pero detrás de la estética está el mismo trono y la misma intención de reconstruir lo prohibido. El Espíritu de Dios no reconecta con el abismo, Él redime y exalta la obra de la cruz. El espíritu de Atlántida no soporta la cruz y por eso su mayor arma es el camuflaje sutil. Estamos viviendo un tiempo profético, donde lo que está detrás de los sellos comienza a manifestarse. El espíritu de Atlántida no necesita edificios, le basta con tomar las conciencias de esta generación. Cuando eso ocurra globalmente, el trono estará listo para ser ocupado de nuevo por el anticristo. Pero la Biblia asegura que todo lo que sea traído a la superficie será juzgado por Dios. Antes del juicio viene la exposición y el mundo está siendo expuesto a este espíritu antiguo. Enoc vio con sus propios ojos el lugar donde los vigilantes fueron enterrados vivos y lo registró. Habló de prisiones y sellos mucho antes de que la humanidad supiera qué había bajo el mar. Los vigilantes descendieron, tomaron esposas y enseñaron conocimientos prohibidos que aceleraron el mal. Dios decretó juicio y Enoc fue testigo de las prisiones donde estos seres fueron lanzados. Vio un valle oscuro y cadenas espirituales que ataban a los ángeles que pecaron contra Dios. Esa prisión está ligada a las regiones profundas que hoy llamamos el abismo marino. Atlántida puede ser el ancla física que mantiene a los caídos donde Dios los sentenció. Enoc profetizó que esos sellos serían rotos y que los tronos antiguos intentarían levantarse. Vio que los días finales serían como los de Noé.
llenos de mezcla y arrogancia espiritual. Hoy llamamos a esos seres maestros ascendidos o arquitectos, pero son los mismos caídos de siempre. El sello va a romperse porque llegó la hora del juicio final sobre estas entidades rebeldes. El mar devolverá a los muertos que hay en él y los tronos escondidos serán expuestos a la luz. El espíritu de Atlántida volverá no para reinar eternamente, sino para ser juzgado definitivamente. La llave del abismo no necesita ser de metal. Puede ser la autoridad que el hombre cede al pecado. Cada vez que buscamos poder oculto, estamos girando esa llave y debilitando el sello divino. La obsesión actual por lo prohibido es la señal de que la llave está siendo usada por esta generación. El humo del abismo ya está subiendo culturalmente a través de valores invertidos y doctrinas falsas. La llave está aquí y el mundo está dando legalidad al retorno de lo que fue sepultado. No se trata de conocimiento, se trata de autoridad espiritual y sumisión al plan de Dios. El susurro del trono es más seductor que el rugido del abismo, y por eso muchos caerán en el engaño. La última profecía de Atlántida se está cumpliendo. El trono emerge para su condenación final. Lo que fue construido con rebelión será deshecho con gloria y el mar no reinará sobre la tierra. El trono sumergido caerá una última vez para nunca más levantarse contra el Creador. Suscríbete ahora para descubrir qué otros secretos están a punto de emerger de las profundidades.